Señoras y señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Mi amigo Fernandito Mongelós, que tiene una gran cultura de lo luso brasileño, suele utilizar para describir situaciones de cierta complejidad la expresión portuguesa "não é brincadeira", no es juego. Tomo un poco esa expresión para anunciarles que a vuelta de la pausa vamos a tener un diálogo importante, extenso, detallado con Juan Eduardo de Urraza, un emprendedor singular de Paraguay que ha desarrollado una compañía que produce videojuegos que compiten a nivel mundial, desde Paraguay para el mundo. Ver las posibilidades, ver las limitaciones, ver cómo se puede crecer y ser competitivos en un país donde todo lo que hay que hacer bien todavía debe ser hecho. Y sin embargo, es pur si mueve. A pesar de todo lo que falta, sobra talento en Possibiliantec y vamos a reflejar esta historia en un instante. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición del Tablero, donde nos toca abrir la jugada hacia espacios poco comunes de gestión, donde lo lúdico, lo tecnológico, lo empresarial y lo económico que se encuentran. Una convergencia en el tablero de las posibilidades y que tiene que ver también con las pasiones generacionales. Hablo de la existencia de una muy competitiva empresa paraguaya en el rubro de los videogames. Hablo de Possibiliantec y hablo de su CEO Juan Eduardo de Urraza, un querido amigo de hace ya muchos años al que tengo el honor de poder entrevistar esta noche. Juan Eduardo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Un gusto compartir contigo, con tu audiencia y feliz de poder conversar de estos temas tan interesantes y poco conocidos para la gente. Juan Eduardo, los videogames son una pasión con la que creciste, fuiste haciendo un camino de niño, fuiste el niño del Sega, Atari, Nintendo, Commodore 64, 128, etcétera, etcétera. Sí, vos sabés que no consolas, yo soy súper anti consolas, esa es la verdad. Sí de computadoras. Sí, la computadora para mí, cuando descubrí que existían y era niño, para mí fue como una cosa mágica, una máquina diseñada para hacer cosas para las cuales no fue construida. O sea, vos podías hacer cosas que el que la inventó no sabía que vos ibas a poder hacerlo y vos podías construir el software, ¿verdad? Me fascinaba. Entonces empecé con la Commodore 64, 128, Commodore Amiga y después, bueno, PC, etcétera, ¿verdad? A lo largo de los años. Y era un poco adelantado a mi época, yo te diría, ¿verdad? Porque de la gente de mi edad, mis compañeros de colegio, por decirte, y somos 3, 4 los que nos interesaban ese tipo de cosas de niños, algunos más tal vez ya de adultos, y sobre todo los videojuegos, la mayoría de la gente de mi edad son cero tecnología, ¿verdad? Entonces, como adelantado, tuve que aprender en un país carente mucho de herramientas para eso, comprar revistas a veces en Argentina o libros, traer... para aprender a programar, tomar algunos cursos y de ahí empecé y después obviamente estudié ingeniería informática y me especialicé, estudié afuera también, me especialicé en todo lo que es informática, pero videojuegos era muy difícil, ¿verdad? En nuestro país no hay el ecosistema para crear videojuegos, o no había. Estamos hablando desde hace 30, 40 años atrás y en los últimos, yo te diría 10, 15 años eso fue cambiando. Y ahí es que sentí la necesidad de decir, bueno, ahora ya se puede. Ajá. Yo ya tenía 40 años en ese momento cuando fundamos Possibiliantec. Juan Eduardo, ¿podemos ir de vuelta a tu infancia, preadolescencia, adolescencia? Porque cuando se estudian los fenómenos de la educación y se pone el foco en el niño, a veces hay que abrir y hablar de los padres también. Padres letrados y letrados con cierto grado de ilustración, correcto, con cierto grado de intuición. A veces nuestros papás no saben demasiado, pero intuyen mucho y correcto, finalmente que la sangre no es agua. En tu caso,
¿Tenías un papá que entendía poco pero confiaba mucho en vos? ¿O tenías un padre con cierta formación que decía, bueno, si este pibe juega con la computadora, ese juego se puede poner serio por el camino? Interesante pregunta. Madre, vivía solo con mi mamá. Mi mamá es arquitecta, sí es profesional, intelectual, sí, ¿verdad? Pero ella nunca entendió la tecnología, ¿verdad? Su concepto era que la computadora era algo que solamente servía para perder el tiempo. Epa. Estamos hablando de una época en la cual realmente las computadoras no es como ahora, como el celular, que es una tecnología que te facilita la vida de tanta forma que vos no puedes negar de que es útil. En esa época no se visualizaba la utilidad que podrían tener todavía. Entonces yo me compré con mis propios ahorros mi computadora, mi abuela me regalaba un poco, una tía, qué sé yo, me compré mi primera Commodore, la 128 fue. Antes de eso existía algo que se llamaba el Club Commodore, un lugar donde vos pagabas para usar por hora las computadoras, imagínate lo primitivo. Pero esa fue la forma en la que yo 2 veces a la semana podía tocar una computadora, porque una computadora costaba $500, y si bien ahora un teléfono cuesta más que eso, en esa época gastar un dinero de esa índole en tecnología era impensado, ¿verdad? Vamos a ponerle calendario a eso. ¿En qué año sucedía eso? 1984. Yo estaba en 4º grado. 1984, 85, Club Vengamos Commodore. 40 años para atrás. Sí. ¿Hay un acceso más fluido de niños, adolescentes a computadoras o sigue siendo casi un lujo? Tenés acceso al celular. No es lo mismo que una computadora, pero cumple muchas de las necesidades que uno podría tener tecnológicas sin necesidad de tener una computadora. Entonces, en nuestro país, el boom de los celulares es por eso, porque la gente tal vez una computadora no puede tener, pero un celular sí, de mediana gama, aunque sea. Entonces, yo creo que sí está mucho más democratizado el acceso. Pensá que sobrevivimos la pandemia gracias a los celulares en gran medida. Claro. Que sin eso ese sí hubiera sido el fin de la educación para nuestro país. Claro, y como política pública, creo que la única vez que se vislumbró algo que finalmente parece que fue una experiencia fallida fue aquella de One Laptop per Child. Correcto. OLPC tuvo bastante éxito en algunos países del mundo, incluyendo Paraguay. Yo estaba en Fundación Paraguaya en la época que se hizo y eso es algo que vino desde la Fundación Paraguaya y después se creó aparte una entidad que fue la que dirigió todo lo que es OLPC. OLPC tenía cosas buenas, vamos a decir, en cuanto a que realmente eran computadoras accesibles, computadoras pensadas para que las uses aunque no haya ni electricidad, que con un dínamo las podías prender, pero también eran computadoras ultra básicas. Y con lo básicas que eran, no podían correr software tradicional, entonces había que crear el software especial para ellas, y eso tenía una serie de desafíos. Y obviamente había que dotar, como hizo Uruguay, ¿verdad?, con su plan Ceibal, a todo el país de computadoras para que todos se eduquen por igual. Y ellos hicieron su plan piloto en Caacupé, según recuerdo, y lamentablemente no lograron crecer más allá de eso porque se necesitan fondos. Esa es la realidad. Y claro, bueno, porque además ese es un presupuesto de la educación donde caemos en un pozo, países Sí. como Paraguay, Haití y países africanos que están en un estado de mayor precariedad. Sí. Se presupone que dentro de los eslabones de un sistema educativo, un niño va a la escuela saliendo de un hogar con padres letrados. Y sin embargo, eso no sucede. A veces el niño que va por primera vez a la escuela es la persona con mayor educación formal de su propia familia. Y quiero llevar a esto al campo de la educación. Teníamos one laptop per child, una computadora por niño, pero no teníamos one laptop per teacher. Y no teníamos one laptop per parent, sí, correcto. Ujú. Y vos sabés que las nuevas generaciones siempre son más letradas que las generaciones anteriores en lo que es tecnología. O sea, el niño hacía cosas que para los padres eran impensadas e incomprensibles, y a los profesores había que capacitarlos porque cambia la forma de educación. El profesor en nuestro país, sobre todo, ¿verdad?, que es muy primitivo en lo que es la escuela pública, a veces no tiene ni aula. Y si tiene aula, a veces tiene pizarrón. Y esa es la forma de enseñar. Y esa forma sabemos que a las nuevas generaciones no les llega. Y sabemos que para cambiar eso, el profesor no solamente tiene que ser buen profesor, que ahí ya hay pocos, o sea, hay muchos profesores, pero menos buenos profesores. Además, el buen profesor tiene que entender tecnología y tener las herramientas y tener el tiempo para prepararse y para preparar todo el plan digital para poder enseñar a los alumnos, lo cual es un desafío porque muchas veces el profesor tiene que enseñar en múltiples colegios para cubrir sus gastos, ¿verdad? Entonces, es un desafío muy grande. Es un desafío que implica una inversión
importante que solamente un gobierno puede hacer. Esa es la realidad. Queremos cambiar la realidad de nuestro país. La educación siempre sabemos, educación, salud obviamente, pero educación es lo primero. Sin educación ni una otra cosa vas a tener. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo de hecho estuve cerca de OLPC y yo también estuve en un proyecto que se llamaba Oportunet cuando estaba en Fundación Paraguaya, que llevamos internet a 130, 160 ciudades, zonas rurales. En la época que internet estaba en las principales 5 ciudades de Paraguay nada más. Y fue todo un desafío porque era llevar la conectividad y llevarle una capacitación para que sepan qué hacer con esa conectividad y una capacitación para que vean cómo conseguir computadoras para entrenar a la gente y cómo usar eso para que sea sostenible, porque tenía que ser sostenible, pues sabíamos que después nos íbamos y cómo se iba a sostener. Entonces han sido grandes desafíos que hemos estado desarrollando en mi caso particular en ese ámbito y otros como OLPC, como vos decís, y no es fácil y es necesario, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para derivar fondos de otros lugares menos necesarios, menos útiles y los llevamos a la educación? Si supiéramos, creo que seríamos Singapur y no Paraguay, o Finlandia seríamos, ¿verdad? Juan Eduardo, volvamos a tu historia personal. Juan Sí. Eduardo de Urraza, que por el camino se convierte en un personaje de las redes y los foros, Yeu Azarru, Así ¿no? mismo, un nombre tal cual. un nombre de guerra. Y te interesa también el lenguaje de lo fantástico, algo Sí. has escrito, has incursionado en la literatura en Sí. esta materia. Me interesa el momento en el cual de tu militancia y pasión por los videojuegos viste una oportunidad de negocios y de hacer de esto tu medio de vida. Correcto. Cambiando la metáfora, cuando un nene recibe de regalo una guitarra o tiene un hermano que tenía una guitarra que la abandonó y comenzó a darle duro y después le gustó tanto que dice, voy a hacer de esto mi medio de vida. Sí. Cuando se lo cuenta a sus padres se asustan. Claro. Vamos a tener un rockero en la familia. Así mismo. En tu caso, cuando los juegos pasaron a ser una posibilidad de desempeño profesional, Sí. ¿tenías qué edad? ¿Ya estabas en la facultad? Sí, bueno, vamos a ver. Como te digo, a mí siempre me gustó programar y eso lo empecé a aprender en la Commodore. Hacer videojuegos no era factible para venderlos, eso era out of the question. Y yo hice varias cosas. Sí, soy escritor, como vos dijiste, ciencia ficción y fantasía, estudié locución también, tuve programas de radio y televisión, hice muchas cosas en realidad. Creé la primera revista digital con Ernesto Garbarino, el fundador de Yagua.com, la primera revista multimedia con Cristian Chena, Eso que quería era preguntarte. hipermedia. Chena es un adelantado a su tiempo también. También. Ustedes más o Y menos. somos casi de la misma edad, él es un poquito más joven que yo, pero 2, 3 ¿Cómo años. se llamaban aquellas publicaciones? Hipermedia es la revista que creamos con Cristian Chena. Tiene Ah. una tirada de 10.000 ejemplares todos los meses y se vendían completos. Delta era la revista que hacíamos con Ernesto Garbarino, ¿verdad? Entonces, siempre estuve metido en esos medios, siempre construyendo cosas, siempre queriendo hacer algo nuevo. Y después cuando llegué a la facultad, por supuesto que estudié ingeniería informática. Es lo más cercano para algún día cumplir este sueño. Estudié ingeniería informática y en la facultad siempre que podía hacía un juego como trabajo práctico. Aunque no haya que hacer juego, yo quería hacer juegos, así era. Terminé la facultad, la realidad era, estamos hablando, me recibí de ingeniero en el 2000, pues ya había terminado un poco antes la facultad, estaba trabajando en software tradicional, no había forma, vos construías un juego y después ¿cómo le ibas a vender? ¿Cómo le ibas a distribuir? No había motores para hacer videojuegos, no había dónde venderlo, era imposible. Entonces me dediqué yo O sea, Paraguay era aquella isla de tierra de roabastos. Totalmente, ¿verdad? Pensar que esto empieza en Estados Unidos, en Europa, en lugares donde hay otras situaciones que acá no existen. Dentro de Latinoamérica, que más adelantado que nosotros, tal vez Brasil y Argentina, que ya son más grandes, tuvieron un poco más de industria 10, 15 años antes que nosotros. Nosotros no. Entonces yo me dediqué a lo que es la vida tradicional. Tuve mi propia empresa, hacíamos páginas web, trabajé en la Fundación Paraguaya, trabajé en una telefónica muy grande por muchos años. Y cuando estaba en la telefónica y salen los smartphones, y estos smartphones permiten que vos en la tienda Google o de Apple apretabas un botón y ya está disponible. Lo que vos haces ya está disponible en esas tiendas sin que tengas que preocuparte por cómo vas a exportar. Y aparece Unity y Unreal, que son los motores para crear videojuegos. Ajá. Que puedes usarlos gratuitamente, porque había motores en la antigüedad, vamos a decir 30 años atrás, 20 años atrás, que costaban cientos de miles de dólares. Vos querías hacer un juego y hablabas con el que creó Doom, por ejemplo, un juego muy famoso, y te vendía su motor, ¿verdad? El ID Engine. Y ese motor costaba $300,000, cosas que no son realistas para nosotros. Entonces, los motores
se volvieron gratis. Las tiendas para vender estaban disponibles también sin costo. Apareció YouTube y gente que te enseñaba a programar videojuegos en canales de YouTube o en Udemy o en Coursera, gratis también podías tomar los cursos. O sea, todo es como que se alineó a decir, ahora es un sueño, pero ya es factible. ¿Ahí estamos en el siglo XXI? Ahí estamos hace 10 años atrás, o sea, 15 años atrás. 15 años atrás, sí. Yo tenía 35 más o menos. Y ahí es que yo digo, bueno, ya cumplí mi ciclo en el sector privado y en las ONG, quiero hacer videojuegos, este es mi sueño. Entonces está todo alineado, salen los smartphones tienen GPS y digo, qué buena idea, con el GPS podrías crear un juego, algo que nunca existió en el mundo, porque es algo totalmente novedoso. ¿Por qué no usamos un juego que el GPS te permita, al moverte por la ciudad, vos jugás? ¡Qué original! Le cuento eso a unos amigos, me dicen, qué buena idea. Y empezamos a juntarnos tipo garage y empezamos a hacer el juego. Después de 2, 3 fines de semana éramos 2. El resto ya no apareció más, como pasa con muchos de estos proyectos. Y Gabriel, que es mi socio en la empresa, y los dos empezamos a hacer y nos dimos cuenta, este juego, si lo vamos a hacer nosotros dos, lo vamos a terminar en el 2050. Claro, porque es muchísimo trabajo. Entonces dijimos, no, acá la única forma es buscar inversión. Alguien que se anime, lo cual parecía también una locura, que ponga el dinero para que hagamos esto. Y nos tomó como 3, 4 años. Y conseguimos, Víctor Varela, una persona, realmente un referente. ¡Epa! Qué persona meritoria, Víctor Varela. Meritorio y en múltiples ámbitos, ¿verdad? Porque él fundó Rediex dentro del Estado paraguayo. Sí. Él fundó Juntos por la Educación en el ámbito educativo y de ONGs. Él fundó Profarco, una empresa súper importante en el ámbito empresarial. Él fue director del rowing, ¿verdad? Y quiso internacionalizar tipo el básquetbol paraguayo en el ámbito de lo que es deportivo. O sea, una persona que muchas de las cosas que ha hecho, la ha hecho con total desinterés por el bien de nuestro país. Y él en ese momento estaba diciendo, yo quiero crear el Google paraguayo, ¿verdad? Entonces se junta, como dice, el hambre, la gana de comer, como sea, ¿verdad? Entonces él buscando crear el Google paraguayo, nosotros buscando crear un producto totalmente innovador, tecnológico, que era videojuego, pero que era Yaguá ya más existía. que eso. Yaguá tiene, sí, 30 años ya, 40. Yaguá se fundó en finales de los 90, si no me equivoco. Ernesto, un genio, vive en Inglaterra en la actualidad. Ernesto, el que creó Yaguá. Ahora, qué interesante también, Víctor Varela, porque en el momento en el que vos hablaste con él te doblaba en edad. Sí. O sea, normalmente una persona adulta piensa de una manera diferente, tiene prejuicios, tiene incomprensiones, tiene cierta incapacidad de pensar en abstracto en campos que son completamente nuevos. Sin embargo, Varela tiene esa virtud del visionario. Víctor es un adelantado, ¿verdad? Y es una persona que yo todavía me sorprendo, porque cuando le presentamos algunas ideas, y había otras personas más jóvenes de repente en la sala de reuniones, él la entendía. Era una cosa que la entendía y la cazaba de una, lo bueno, lo malo, las implicancias, cómo se iba a usar, cómo se iba a comercializar, impresionante. Y esta unión fue tan importante porque él se daba cuenta de esta necesidad de crear productos tecnológicos de nuestro país para exportar conocimiento, pero él sabe que él no tiene la capacidad o el conocimiento para hacerlo. Entonces estaba buscando un partner que sí tenga esa capacidad para unir fuerzas. Entonces él estaba buscando startups, vamos a decir, se había entrevistado con muchas startups, ninguna le había convencido en ese momento. Nosotros estábamos buscando inversor y bueno, se dio que él dijo, entiendo lo que quieren hacer, me gusta, construyámoslo. Y con un valor agregado adicional, que él dijo, construyámoslo en Paraguay. Porque claro que una opción era, vamos a invertir y que alguien en Argentina, Brasil, o Estados Unidos, que ya saben cómo hacer esto, lo hagan, probablemente va a ser más rápido, probablemente va a ser más barato, ¿verdad? Pero como sabemos, en este tipo de proyectos puede fracasar, se invirtió un montón de plata, terminó todo y en Paraguay no quedó nada, estamos igual que antes. Acá no fue así, acá creamos por 4 años un producto que, vamos a decir, fue un éxito en muchos aspectos, porque ganó premios internacionales, porque gracias a eso estuvimos en Google en Singapur, en Finlandia, un montón de cosas, pero que no se recuperó la inversión. O sea, podría haber sido el caso que te digo, que se quedaba en la nada. ¿Y qué pasó? Cuando se termina la inversión, con lo que creamos, teníamos un equipo, que no éramos muchos, éramos 16 personas, pero con un conocimiento que en nuestro país nadie tenía. Entonces, y no solamente en nuestro país, en el mundo, porque hacer videojuegos geolocalizados con GPS, multijugador, todo eso, no había, casi nadie en el mundo lo había hecho en esa altura, éramos muy pocos. Niantic con Pokémon Go, o sea, hay algunos grandes, y después estábamos nosotros. Entonces, eso permitió que nosotros después podamos ofrecer servicios con lo que ya sabíamos.
Y por todos los últimos años hemos sido contratados por otras empresas que nos piden que les hagamos sus juegos, nosotros a ellos. O sea, gente de Estados Unidos, gente de Europa, de Holanda, de España, gente de Singapur, de diferentes latitudes del mundo, nos contratan a nosotros para que nosotros le hagamos eso con la experiencia que teníamos. Que si nos lo hubiéramos acumulado, nos lo hubiéramos hecho como hicimos al principio, nosotros construyendo todo desde Paraguay, no podríamos ofrecer ese servicio y de hecho no existiríamos más. Entonces eso sí, algo que nos enorgullece muchísimo. Amigos, nos acompaña esta noche Juan Eduardo de Urraza, un pionero en el desarrollo de los videogames. Videogames que yo no sé si él logra equilibrar el placer de jugar con la parte seria del negocio, cuando el negocio te rompe la cabeza, en fin, se empantanó, no salió, se desperdició. Todo ese proceso del probar y de intentar y de que a veces no sale bien y a veces los ánimos no están tan en alto, digamos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir dialogando con él. Una personalidad así vibrante, con ideas muy, muy claras. Recién nos estaba describiendo algo y yo me preguntaba, ¿será que él se daba cuenta en ese momento que estaba fundando la primera empresa en su tipo en Paraguay y todo lo que eso implicaba, a favor y en contra, lo heroico y las posibilidades reales de competir en el mundo de los videojuegos, de los fondos de inversión con millones de dólares para desarrollar tentativamente, perder y no morir en el intento, en fin, todas esas cosas que el emprendedor paraguayo las mira, las vive, las sufre de otra manera. En un instante regresamos. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Amigos, amigas, volvemos a esta edición del tablero que me tiene con muchos foquitos encima de la cabeza, porque recuerdo, y esto es una referencia de más de 20 años atrás, cuando el querido Dani da Rosa me hablaba del fútbol. Tenía a su padre muy cerca, sus tíos muy cerca del Club Cerro Porteño, y él me hablaba de los jugadores que en la concentración jugaban videojuegos. Y yo decía, caramba, esta generación así tan importante. Y luego eso era ir directamente a mi amigo Juan Eduardo de Urraza, un adulto casado con hijos y un apasionado de los videojuegos también, pero que dio el salto de fe, creó una empresa que se llama Possibilian Tech y desde Paraguay compite y colabora también para la creación de videojuegos, prestando servicios que son muy singulares para Paraguay y para el mundo. Juan Eduardo, cuando uno crea inercialmente un día se da cuenta de que está amasando algo importante, también, digamos, con tu capacidad pensante habrás calculado el tema de que tus pares en otros países tienen ministerios digitales, tienen una comunidad de pares generacionales que están en los bancos y que son capaces de interpretar el valor de este tipo de ideas versus estar en Paraguay, sí, donde prácticamente en el Estado no hay un espacio de gestión de lo digital o de apoyo a ese tipo de cosas. Hoy tenemos un MITIC que no sabemos demasiado ni qué es, ni para qué sirve, ni a quién le respalda. Sí. Es casi un boceto de lo que a futuro tendría que ser otra cosa. Pero sí, eso de remarla tan de abajo debe ser muy cansador, pero te debe convertir en un guerrero muy fuerte mental y operativamente, ¿verdad? Y sí, creo que todo emprendedor enfrenta numerosas situaciones y tienes que tener un espíritu adecuado para eso. De hecho, ahora que lo mencionas, es así. Nosotros, ¿cómo surge todo esto? Esto surge porque se hace el Mixur en Argentina, en 2014, en Mar del Plata. Y el Mixur, no sé si escuchaste hablar, el mercado de industrias del sur, donde junta todo lo que es economía naranja, todo lo que es, hay cine, música, qué sé yo, de todos los países de la región, para tratar de hacer negocio. Está muy bueno porque muchas veces este tipo de encuentros no son para hacer negocios, son para intercambiar experiencias,
pero toda esta economía naranja se mueve cuando se mueve dinero también. Entonces, pensar en que sea un mercado está súper bueno. Entonces invitan, ¿y qué pasa? Tienen que invitar a gente de videojuegos, porque videojuegos era parte. Y en Paraguay no había nadie, básicamente, ¿verdad? Existía alguna gente haciendo, pero no les conocían, qué sé yo. Y como yo había estado picheando mi idea de este juego para buscar inversores, hubo gente de la Secretaría de Cultura que se me acercó, porque, bueno, por el tema de literatura, por muchos medios que siempre me conocen. Y me dicen, Juan, necesitamos representantes de videojuegos para ir al Mixur. Híjole, no sé, la verdad que no conozco a nadie, le digo. No, queremos que vos vayas. Y yo, voy, yo no tengo ningún problema, pero yo no hago videojuegos, yo estoy queriendo hacer. Y bueno, pero eso es mejor que nada. Ok, me fui allá y conozco a la gente de la industria allá y conozco lo que vos decís. En Argentina hay un fondo para hacer videojuegos, para que viajen a los eventos internacionales y muestren lo que hacen. En Chile también, ProChile creo que es. En Uruguay también, porque de hecho del Plan Ceibal muchas cosas salieron, y videojuegos es una de las cosas que salió de ahí, porque ellos trabajaban para construir cosas para OLPC y de ahí se fundan algunos estudios de videojuegos posteriormente. Brasil también tiene una industria gigante, Colombia. Entonces los conozco a ellos y ellos me dicen, estamos armando la Federación Latina y queremos que Paraguay esté, que vos seas el representante. Y les vuelvo a decir humildemente, gente, yo no hago videojuegos. Bueno, pero sos la única persona que conocemos. Vos tenés que ser parte de la federación y vos tenés que volver a Paraguay, tenés que fundar la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Paraguay para que sean parte de la federación y que Paraguay esté. Bueno, firmamos, creamos, fundamos la Federación Latina, vuelvo a Paraguay y empezamos las gestiones para fundar la Asociación Paraguaya de Desarrolladores de Videojuegos, que se llama IGDA Paraguay. Juntamos un montón de gente interesada en hacer videojuegos, de grupos de Facebook, cosas así, hacemos una serie de reuniones, terminan haciendo IGDA, que es la International Game Developers Association, una asociación que ya existe a nivel mundial. Entonces traemos la filial paraguaya y la fundamos. ¿Por qué? ¿Por qué una filial paraguaya y no una asociación nueva de cero? Porque ya hay gente que sabe, que ya lo ha hecho. ¿Por qué no podemos aprender de ello en vez de tratar de reinventar la rueda nosotros con una asociación paraguaya que somos nosotros solos que no sabemos nada? Fundamos IGDA y fundamos la Federación Latina. Y después de fundar eso, y yo fui presidente de IGDA al principio, después de ser presidente de IGDA sin hacer todavía videojuegos, es que fundo Possibilian y ahí hacemos videojuegos nosotros. La federación sobre todo es la que nos ha abierto los ojos en cuanto a que realmente los gobiernos son fundamentales para que estas nuevas industrias puedan crecer, para crear el ámbito adecuado. ¿Por qué? Porque son proyectos que originalmente fracasan. Originalmente es como diga, soy músico y tu primer disco ya va a ser un éxito rotundo, tu primera película va a estar en Netflix y no funciona muy así. difícil es así. Capaz que tu 10ª película la puedes poner en Netflix te pague para que la hagas, pero tenés que hacer un camino para llegar a ese punto y la mayor parte de los estudios van a fracasar antes de terminar ese camino. Entonces en la mayor parte de los países del mundo hay fondos muy importantes de videojuegos, no solo de tecnología, de videojuegos, para que los estudios digan, queremos hacer por tantos años esta cantidad de videojuegos sin preocupación de que el juego sea un éxito o no. Porque vos sabés que un juego que sea éxito de todos, un juego solo, puede facturar cientos de millones, miles de millones de dólares, así funciona. Entonces vas a recuperar todo lo que invertiste con que uno nada más sea exitoso. Pero para que uno sea exitoso, todas las piezas de ese engranaje, que son artistas, programadores, diseñadores, marketing, o sea, todo tiene que estar súper aceitado para que lo hagan con la calidad necesaria para competir a nivel internacional. Porque tu juego tiene que ser igual de bueno que un juego japonés, igual de bueno que un juego estadounidense o inglés, porque los jugadores son de todo el mundo y juegan cosas de todo el mundo y a ellos no les importa de dónde se hizo el juego. Nuestro primer juego, Factions, nos pasaba a nosotros que de repente nos llegó un email diciendo, me dijeron que este juego es paraguayo y no les creo. Para mí que ustedes, no sé, robaron el código fuente de Pokémon GO, porque es imposible que se haya hecho en Paraguay. Lo cual te da un sabor agridulce, porque claro, por un lado decís, hijo, la gente realmente cree que esto es de calidad internacional, pero no cree que se pueda hacer en Paraguay. Y en Paraguay, claro que se puede hacer. Tenés que aprender, estudiar como lo hicimos nosotros, pero totalmente factible hacer ese tipo de cosas. Y bueno, como vos decís también, implica estar preparado mentalmente para los golpes, porque hay golpes de todo tipo. Implica afrontar los buenos momentos sin sacar la mente de las cosas a futuro que tenés que hacer para seguir subsistiendo. Implica pagar salarios, implica pagar servidores. Bueno, hay muchísimas cosas bastante complejas, pero lo importante es dejar esto de que es posible, ¿verdad?
Ahora, la semana pasada lanzamos un documental, 1 hora y algo dura, en la cual todos los que estuvimos ahí al principio posible contamos todo el proceso y hasta dónde llegamos y la evolución que fue, justamente para dejar, para que alguien se pueda inspirar, para dejar constancia de que en Paraguay se puede, se pudo. Si posible mañana desaparece, no importa, pero se pudo. Y si pudimos nosotros, ahora cada vez es más fácil poder. Cuando empezamos nosotros 10 años atrás, 15 años desde que empezamos con la idea, era mucho más difícil que ahora. Ahora hay muchas puertas que ya se abrieron. Existe la ley del audiovisual, que antes no existía. La ley del audiovisual, si bien uno piensa que es para películas, en realidad habla de experiencias interactivas y por lo tanto los videojuegos pueden entrar dentro de esa experiencia interactiva, entonces puede haber posibilidades de fondeo, o sea, hay muchas cosas que antes no existían. El gobierno está interesado. Obviamente, Secretaría de Cultura, qué sé yo, MITIC, CONACYT, REDIEX, cada institución por separado tiene sus intereses y puede ayudar de una u otra manera. Lo que falta es unificar todo eso en algún mecanismo que sea específico para crear videojuegos. Juan Eduardo, a mí me impresionó mucho una especie de epifanía, porque cuando uno mira el negocio de la música, ¿verdad? El negocio del rockstar, dice, bueno, el rockstar depende del mundo de la radio y la televisión. Claro. Él es exitoso allí. Sí. Un día, leyendo Billboard, me doy cuenta de que había un mercado. Yo no sabría decir hoy si era un mercado secundario, sí, pero lo potente que era la inserción de música en los videogames y el tamaño que tenía, claro, eso. Solamente la música, los rankings, sí, eran gigantescos y dice, caramba, se le escapó el negocio de la música a la radio y la televisión, se fue al negocio de los videogames, que es un mundo generacional y cultural completamente diferente. Totalmente es así. Primero pensar que la industria del videojuego hace ya como 10 años que ya duplica al cine y la música juntos. O sea, como industria es más grande, para empezar. Las producciones más costosas. La película más cara no es más cara que el juego más caro. Un juego cuesta más dinero hacerse. Y se invierte igual que si hubiera sido Hollywood. Entonces, los autores, los músicos que tenés, los músicos tradicionales, Hans Zimmer, por decirte, ¿verdad? O sea, ellos hacen la música de Call of Duty, hacen la música de los juegos que son los blockbusters, igual que si fuera una película. Y después tenés la música más tradicional del rock, qué sé yo, que son las bandas sonoras más estándares que también están. Y por supuesto de que vos jugás, qué sé yo, FIFA, y FIFA tiene los últimos éxitos del momento dentro del juego. Vos jugás GTA y mientras manejás el auto, vos puedes elegir la radio, y hay cientos de canciones en esa radio que son todos artistas famosos que vos escuchás mientras manejás el auto dentro del juego. Entonces, por supuesto de que todos los artistas tienen lugar ahí. Hay actores, o sea, hay juegos en los cuales la cara es de actores famosos, o las voces, ¿verdad? Entonces, es una industria que abarca más que el cine y la música y que se nutre del cine y de la música, porque tiene todas las mismas herramientas con mayor complejidad. Vos pensás que un videojuego es como una película en la cual vos no sabés qué va a pasar. La película vos le diseñás A a B y vos creás lo que se va a ver, y lo que se va a escuchar es una pista sonora y una filmación que tiene cantidad de minutos. En el juego, la persona va a decir, hay que abrir esa puerta, y mira para el otro lado y se fue. Y tiene que estar diseñado lo que hay del otro lado. Claro, en una película no hace falta, en una película están los camarógrafos ahí y vos vas a caminar hacia adelante. En el otro no es así. Sí, entonces la complejidad es mucho mayor. Si Titanic fuera una película, podría terminar de 1000 maneras diferentes. De 1000 maneras, claro. DiCaprio. Claro, capaz que lo salvaba. Capaz que lo salvaba. Y últimamente hay muchos juegos que son así, que tienen múltiples finales, que vos tomás decisiones y según las decisiones que tomás pasan cosas, ¿verdad? Entonces vos sos un actor dentro de eso, y por eso es que los videojuegos son tan potentes, porque vos sos un actor y tenés dos tipos de juegos: los juegos donde la historia está escrita y vos tomás decisiones, y están otros juegos que son tipo sandbox, que se le llama, donde no hay una historia. La historia la crea la propia gente, hay mucha gente jugando y las relaciones de las personas crean las historias. Entonces eso es más potente aún, vos tenés la libertad de crear tu propia historia. Imagínate lo que es eso es algo que no existía en ningún medio hasta que aparecen los videojuegos. Por eso tiene esa potencialidad y por eso tanto le gusta a todas las generaciones. Eso también es importante mencionar. Tenés que tener en cuenta que el promedio de edad de jugador ahora creo que está entre 38 y 40 años. Uno piensa jugar videojuegos, unos pibes ahí que están en el colegio, empezando la facultad, jugando en un sofá. No. El promedio de edad es 38, más o menos, 38 años. O sea, son gente que ya está en una edad totalmente productiva,
que trabajan, que están casados con hijos, ¿verdad? Hay muchos juegos ahora que son para jugar con la familia, jugar con tu esposa, jugar con tu hijo, todo en familia el fin de semana, y esa es una actividad como antes era jugar fútbol o cualquier otra cosa, que cada actividad tiene su lugar. Hay muchos ejecutivos de industrias multimillonarias que abren el cajón del escritorio y hay un mando de PlayStation o cosa parecida. Es que es muy simpático, claro que sí. Elon Musk estaba jugando Diablo, por ejemplo, ¿verdad? Estaba jugando otros juegos, League of Legends, qué sé yo. Después siempre se habla de Henry Cavill, que él arma su propia computadora y juega y muestra lo que juega. O sea, hay mucha gente famosa de diferentes ámbitos profesionales, como decía, ejecutivos, CEOs, que juegan porque el juego es un medio de entretenimiento más como cualquier otro. Es un medio de entretenimiento. Y tenés que tener en cuenta nuevamente que es una industria que compite con todas las demás industrias. Ahora, antes vos decías, no, el cine compite películas entre ellas. La música compite los artistas entre ellos. Videojuego compite videojuego entre ellos. Ya no es más así. Netflix empezó a poner videojuegos ahora dentro de Netflix. ¿Por qué? Porque compite por el tiempo, la atención de la gente. El día tiene 24 horas. Tenemos que dormir, comer, estudiar, ir al baño, salir con tu pareja, cuidar a tu hijo. Tenés todo lo que tenés que hacer y entre medio de todo eso tenés 1 o 2 horas al día de relax, de distenderte, de hacer algo. ¿Me entendés? Ese algo puede ser hacer un deporte, puede ser ver una película, puede ser sentarte a escuchar un disco, puede ser salir a cenar con los amigos, puede ser jugar un videojuego. Entonces todos estos medios están compitiendo por la atención de la gente. Y esa atención es finita, entonces claro que Netflix compite con los videojuegos y claro que la música y los conciertos compiten también con los videojuegos y con Netflix. Esa es la realidad en la que vivimos hoy. Sentimos, vos y yo nos pasará, sentimos que las horas no alcanzan. Claro. Yo no sé si las generaciones anteriores, nuestros padres, abuelos, sentían eso, ¿verdad? Yo siento que llegaba la tarde, se sentaban en un sofá y estaban ahí tranquilos, no tenían preocupación de todas las cosas acumuladas que podrían estar haciendo. Hoy vos decís, tengo 1 hora libre, híjole, prendo el videojuego. Veo esa serie en Netflix que estoy atrasado en la temporada. Escucho el disco nuevo que salió que todavía no tuve tiempo de escuchar. Es como que demasiadas cosas tenemos para hacer y competimos por el tiempo. Entonces lo que vos le ofreces a alguien tiene que ser de una calidad altísima. Claro. Porque no solo te hace un juego espectacular, hace un juego más espectacular que una serie de Netflix. Por eso estábamos tan orgullosos nosotros. Factions tuvo 500,000 jugadores. Y la gente que jugaba varias horas al día, porque era muy adictivo el juego. Entonces nosotros decíamos, esa gente está, en vez de ir a ver una película, en vez de ver una serie en Netflix, en vez de jugar otro videojuego, Fortnite, lo que sea, estaba en Faction. Y tengo que ser agradecidos con esa gente que está dispuesta a regalarnos su tiempo, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos un entretenimiento y ellos consumen ese entretenimiento. Y de esa manera hay que ver al videojuego como un entretenimiento que le tiene que dar algo de valor a la persona que lo disfruta y que termine contenta, que termine diciendo, valió la pena invertir mi tiempo en esto. Yo tengo a 2 de mis hijos viviendo en Alemania, en el sur de Alemania, y les pasó, digamos, se fueron a vivir a Alemania en pandemia y ahí llegaron a la mayoría de edad. Okay. Y su primera actividad como adultos fue romper el chanchito y viajar a París para asistir a un concierto donde se estrenaba la versión sinfónica de la música de su videojuego. Espectacular. Pero eso te iba a mencionar. En la actualidad, bueno, como te decía, la música de los videojuegos es tan profesional que ahora hay conciertos y muchos de los autores más famosos de cine y qué sé yo, están en los videojuegos y dan conciertos de los videojuegos. Yo voy todos los años al GDC, el Game Developers Conference, se hace en San Francisco cada año, que junta son 30, 40 mil desarrolladores de todo el mundo, se juntan ahí en el Moscone en San Francisco. Y hace 2 años ya que están haciendo también eso. Dentro del GDC hay un compositor muy famoso que viene y hace música de los mejores juegos del año y qué sé yo, y es uno de los tantos eventos, Austin Wintory se llama él. Austin Wintory, que tiene también muchas películas y videojuegos y qué sé yo, y hacen este tipo de cosas. Por eso te digo que y las películas de videojuegos, cada vez hay más series. Last of Us, ahora una serie que tuvo muchísimo éxito. Tuve la suerte de conocer a Neil Druckmann, que es el creador del juego y de la serie también en Las Vegas este año. O sea, hay mucho cross-media, ¿verdad? Ya sea cine que va a videojuegos, que eso siempre hubo, porque desde la época de la Commodore ya había eso. Pero ahora que los videojuegos vayan al cine o a la serie de televisión,
es lo que cada vez se ve más, porque tienen tantos seguidores estos juegos que han sido jugados por cientos de millones de personas. Pensá que ahora se hizo la película de Minecraft, por ejemplo, ¿verdad? Esta película de Minecraft, por supuesto, si tiene decenas de millones de jugadores al mes Minecraft, claro, ella tiene una audiencia cautiva que va a querer ver la película. Y gente que no conoce el juego igual va a querer ver la película porque dicen que está buena, que es simpática, qué sé yo. Entonces, claro que hay un cross-media ahí cada vez más fuerte. O vos tenés juegos que tienen personajes de películas o cantantes famosos. Entraba a Fortnite y está Snoop Dogg en Fortnite, ¿verdad? Y da un concierto virtual dentro de Fortnite y además puedes comprar su personaje y jugar con su personaje Fortnite. Entonces cada vez hay una más mezcla del mundo real con los videojuegos que se integran, o las bandas sonoras de grupos famosos. Si vos pensás en las primeras colaboraciones de este tipo, los creadores de Doom, ¿verdad? John Romero, John Carmack, crean Doom. Doom es un juego que revolucionó en su momento, un first-person shooter muy violento. Y después el de Trent Reznor, ¿verdad? El de Nine Inch Nails, era tan fanático de Doom que él le escribe a Romero y le dice, yo quiero hacer la banda sonora de tu próximo juego, por favor, que fue Quake. Y Quake tiene la música de Nine Inch Nails, o sea, de Trent Reznor, pero es la música de él, ¿verdad? Y imagínate que genera eso, o sea, realmente genera sentimientos, emociones y une todas las industrias en un solo lugar. Por eso es tan interesante. Y la gente que no juega videojuegos, les digo, jueguen. Porque, y esto también es un tema súper importante. Mucha gente dice, no, a mí no me gustan los videojuegos, sobre todo gente adulta, que dice, no, yo no entiendo. Y yo lo único que te puedo decir es como que vos me digas, no me gusta el cine, no me gusta la música, es una cosa así. No te gusta el heavy metal, pero te gusta escuchar Enya. Bueno, claro. No te gusta el cine de acción, pero te gusta el thriller. El videojuego lo mismo, hay miles de tipos de videojuegos, juegos de terror, juegos de acción, juegos chill que son construir tu granja y ver cómo crecen hay juegos que es simulador de granja, que vos tenés el tractor y andás en el tractor. Lo que vos quieras hay en videojuegos. Entonces vos tenés que encontrar simplemente qué es lo que te atrae y jugar juegos del género o del estilo que te atrae y te va a gustar. Es imposible que no haya un juego que te guste. Eso es una realidad. Y pasó mucho, pensá, cuando vino la pandemia, en realidad pre-pandemia, sale el Nintendo Switch. Nintendo Switch estaba muy bueno porque te permitía jugar con el cuerpo, ¿verdad? Entonces empezó a usar mucho en asilo de ancianos, porque había muchos juegos que son de moverse y le permitía hacer ejercicio a los ancianos que de otro modo están quietos de una manera entretenida. Y se vendieron millones de Switch para asilos de ancianos específicamente, ¿verdad? Entonces ha llegado a todas las edades, a todos los estratos, sobre todo con el celular, hasta, vamos a decir, gente por debajo del umbral de pobreza puede jugar videojuegos también, hay juegos gratuitos en las tiendas, tener un celular barato igual va a poder jugar. Entonces realmente ha permeado, ¿verdad? Gran parte de la población mundial en la actualidad juega, esa es la realidad. Bueno, amigos, tengo que confesar algo. Hoy es el día de mi cumpleaños y dentro de la empresa hay una política de que te dan el día libre para que festejes tu cumpleaños. Cuando Recursos Humanos me llama y me dice, Quique, ¿vas a tomar tu día libre? Y dice, no, yo quiero trabajar. Y celebro mucho la decisión porque esto me trae aquí y ahora y empaparme y sentir la energía vibrante de Juan Eduardo, tan apasionado, tan claro, tan discernido, y lo siento como un regalo, primero porque es un amigo de hace muchos años, pero sentir que hila tan fino, que tiene una visión tan amplia y tan múltiple de las cosas, me hace sentir bien, Juan Eduardo. No sé cómo será el presente, es interesante también los ciclos de obsolescencia de las cosas que uno sabe, uno hace una lucha para comprender las cosas y un día nomás uno tiene todas las respuestas equivocadas y la realidad cambió las preguntas. Quizás pasa en mi negocio, pasa en el tuyo, sí. Pero siento que en el caso tuyo de Possibilian lo mejor está por venir. Muchísimas gracias, Quique. La verdad que estamos evolucionando muchísimo. Empezamos haciendo videojuegos móviles, después hicimos juegos web, ahora estamos haciendo muchísimos juegos dentro de Fortnite. Imagínate, Fortnite, que es un juego, te permite que vos crees juegos adentro, como Roblox, ¿verdad? Y ese en gran medida es el futuro en muchos sentidos de los videojuegos. Hay plataformas donde vos puedes construir tus propios juegos. En Fortnite ahora hay Lego, por ejemplo. Roblox, hace muchos años ya vos podés construir lo que vos quieras.
y permite que jóvenes, niños que ni siquiera tienen mucho conocimiento de programación puedan construir sus propios juegos y que otras personas los jueguen también. Entonces estamos haciendo mucho de eso, que es una evolución totalmente diferente. Lo de Fortnite se lanzó hace 3 años, el día que se lanzó fue en GDC que te digo en San Francisco, estábamos nosotros ahí, escuchamos, le llamé a mi gente de la oficina en Paraguay y le dije, gente, instalen ahora esto y empiecen a probar. Y lo hicimos, lanzamos unos cuantos juegos, al poco tiempo ya nos contrataron, actualmente estamos haciendo una propiedad intelectual que no puedo decir cuál es, pero una marca importantísima a nivel internacional nos contrató para que le hagamos un juego dentro de Fortnite que se lanza si Dios quiere en diciembre o en enero. Y estamos hablando de una marca súper importante, un juego que está tomando son como 6 meses de trabajo en colaboración con un estudio de Colombia, o sea, somos mucha gente trabajando en eso dentro de Fortnite, o sea, es otro universo, ya no es un juego para que instalen en la PC, en el celular, vos tenés que ser jugador de Fortnite para jugar ese juego, pero Fortnite lo juegan 40 millones de personas todos los días, 400 millones de personas al mes juegan Fortnite. 400 millones, si te puedes hacer idea de esas cifras, juegan Fortnite, ¿verdad? Entonces, por supuesto que evoluciona y tenemos que estar a la altura de esa evolución y aprender las nuevas herramientas. Y nuestra gente tiene que aprender nuevas herramientas de programación, nuevas formas de hacer el arte. Ahora vino la IA que ayuda para algunas cosas y empeora otras cosas. Bueno, meter donde sirva meter la IA o no meterle según lo que uno decida. O sea, es un proceso de aprendizaje que nos toca. Y bueno, por supuesto que yo a esta altura yo ya no programo, yo dirijo la empresa y confío en la gente que trabaja conmigo para que tome las decisiones tecnológicas de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Nos damos cuenta que lo estamos haciendo bien, porque muchos de los clientes que vienen a nosotros son estudios también que hacen sus cosas y empiezan a adoptar la forma que nosotros hacemos las cosas y nos piden consejo de cómo hacer las cosas. Le ayudamos no solo a hacer su juego, sino mejorar sus procesos también en base al aprendizaje que tenemos. Entonces yo estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. La gente que tenemos realmente se ha esforzado mucho, ha aprendido mucho. También nos hemos esforzado por darle un buen salario, por darle muchas oportunidades. A muchos de ellos le hemos llevado de viaje con nosotros a los eventos internacionales para que aprendan más. O sea, hemos hecho mucho esfuerzo para desarrollar esa capacidad paraguaya y de posibilidad irán saliendo probablemente otros estudios en el futuro. Hay gente que va saliendo y crea su propio estudio, que para nosotros está súper bien porque necesitamos que haya muchos estudios. Pensá que un videojuego más o menos grande puede tomar 150 o 200 personas para hacerse. Ahora mismo en Paraguay no hay tanta gente que haga videojuegos. Entonces, todavía necesitamos que haya muchos más estudios para después juntarnos todos y poder crear un producto grande algún día. Ese es el sueño que tenemos. Señoras y señores, ha sido realmente un placer, un vibrante momento del programa poder haber podido dialogar y escuchar a Juan Eduardo de Urraza de Possibiliantec. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so Amigas, hard. amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión del Tablero, en la que pateamos las piezas usuales de nuestro diálogo, que gira mucho en torno a la política, lo que significa en términos paraguayos, en torno a las miserias de la política. Las dejamos hoy un poco de lado para hablar de este fascinante mundo de la producción de bienes culturales en el mundo de los videojuegos, saber de que tienen una enorme complejidad y que sobre todo nosotros las personas adultas tenemos muchas barreras de prejuicios que tenemos que ir eliminando para no perdernos de todo lo que en su gran viaje hacia adelante el mundo ha creado y ha aportado en el terreno de los videogames, esta fascinante industria del entretenimiento que debemos redescubrirla y debemos potenciarla. Así que me quedo con este sabor de haber hecho un viaje más que impresionante de la mano de Juan Eduardo Urraza esta noche. Muchas gracias, amigos, hasta cada instante. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same.